Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y como prometí, pues vamos a hacer el vídeo de lectura de citas que me han parecido interesantes del libro Manifiesto Conspiracionista, ¿vale? De autor anónimo. Así que nada, voy a ir diciendo las páginas y a ir leyendo directamente la cita. Si lo considero oportuno la comentaré y si no, pues se supondrá que la cita es lo suficientemente clara como para hablar por sí misma, ¿no? Bien, en la página 13 nos dice: ha sido un golpe de mundo, ¿no? Explicando un poco en qué ha consistido todo esto, ¿no? De lo que ya estuvimos hablando en el último vídeo. En la página 19 dice... Claro, es que no los tengo marcados, tengo apuntada la página, pero dice: en ese aspecto, su malicia se ha desarrollado a la medida de su carencia. Su malicia se refiere a la de ellos, ¿vale? En contraposición a nosotros. Quiénes son nosotros y quiénes son ellos es algo que dejo a la libre interpretación del oyente, y si no, pues que consulte el vídeo de reseña del manifiesto conspiracionista y para que se haga una idea. Sigo. Toda esa obsesión suya con el cerebro, con la cognición y con las neuronas es inútil. La inteligencia tiene su sede en el corazón. Eso se sabe desde siempre. La inteligencia pasa por el cerebro, como pasa por las tripas, pero su morada es el corazón, porque el corazón es la sede de la participación en el mundo, de la disposición a ser afectado por él y afectarlo a la vez. Página 20. Evidentemente que respiran el mismo aire, evidentemente que conspiran, ¿no? Aquí es donde conecta la idea de conspirar con respirar el mismo aire, ¿no? El contacto libre, bello y verdadero entre dos almas en la amistad, sencillamente, ¿no? Bien. Página 23. No solo sabemos cosas que ellos no quieren saber, sino que además somos conscientes de que el mundo es complejo, como gustan de repetir quienes tratan de infantilizar a sus interlocutores, pero que solo consiguen, mediante esta fórmula hueca, eximirse de toda forma de valentía. La valentía, por ejemplo, de adoptar una posición clara frente a las operaciones en curso y el mundo que dichas operaciones están esbozando. Esto es muy interesante, al menos para mí, porque pone de manifiesto que cuando se dice que algo es complejo, es una especie de eufemismo para no querer explicar al oyente en qué consiste, o al menos una demuestra de que no se sabe explicar. Y también que es algo como... es una situación peliaguda en la cual no te quieres posicionar. Sencillamente, cuando alguien dice que es que esto es muy complejo, es porque es un elitista que piensa que el oyente no puede llegar a comprender el asunto. Y dice, es que esto es muy complejo, como diciendo, es que no lo ibas a entender. Bueno, pues que a lo mejor tú ni siquiera lo sabes, ¿no? Es en el fondo lo que se pretende decir con este libro. Bien, página 26, una cita de Maquiavelo, Delicatessen. Dice Maquiavelo: gobernar es impedir que vuestros súbditos estén en condiciones de haceros daño e incluso de pensarlo. Es algo que está diciéndole Maquiavelo al príncipe. Claro, al príncipe estas cosas hay que decírselas al oído. Cuando se las dices escritas en un libro es porque a lo mejor no te interesa que lo lea el príncipe, sino
los súbditos. Bien, esto pertenece al discurso sobre la primera década de Tito Livio, obra famosa de Maquiavelo. Bien, nos vamos ya directamente a la página 33, con un texto que muestra un poco la desconfianza en la técnica, en la ciencia. Bien, página 33. Así, el historiador de las ciencias Stephen Shapin, S-H-A-P-I-N, Shapin, explicaba en diciembre de 2019 a sus colegas de Harvard que si tanta gente ha dejado de creer en la ciencia, tal vez no sea únicamente por un problema de pedagogía o por retraso mental, sino porque desde la bomba atómica y el proyecto Manhattan, que la trajo al mundo, y desde que la investigación se alistó al servicio del capital, a la ciencia le ha ido tan bien en este mundo que todo Dios sabe que tiene demasiados intereses como para ser honrada. Ha servido tan bien el poder que nadie espera ya de ella que sirva además a la verdad. Y tengo aquí apuntado lo de si hay teóricos de la conspiración es porque hay conspiraciones. Pero esto es la página 39. Vale, pues entonces ya iremos, ¿vale? Primero vamos a la página 34. Dice la página 34 con respecto a la crítica de la izquierda. Dice: la misma traición abierta de la izquierda. El mismo desierto que se forma de repente en torno a los que no flaquean. Bien, esto comparando el 2020 con los problemas que hubo en 1914 con los famosos créditos de guerra de la Primera Guerra Mundial y la distinción entre la socialdemocracia y el comunismo. Bien. Vaya, ya me he pasado una página. Cago chis en la mar. Bueno, esto ya lo he comentado, vale. Página 39. Una cita de Blanqui. Dice Blanqui: las armas y la organización son el elemento decisivo del progreso, el único medio serio de terminar con la miseria. Quien tiene el hierro tiene el pan. El poder se arrodilla frente a las bayonetas, las masas desarmadas son barridas. En presencia del proletariado armado, todos los obstáculos, todas las dificultades, todas las resistencias se reducen a nada. Pero si los proletarios no saben más que divertirse en ridículos desfiles callejeros, plantando árboles de la libertad, escuchando discursos de abogados, ya se sabe la suerte que les espera. Primero el agua bendita, después los insultos y por último la metralla. La miseria siempre. ¿Vale? Y después la cuestión de si hay teóricos de la conspiración es porque hay conspiración, en el sentido de lo siguiente. Sí, eso, ¿no? Si hay teóricos de la conspiración es porque hay conspiraciones, ¿no? Y se puede ver claramente en Snowden y en Assange, ¿no? Dice el libro: y todos esos periodistas que han hecho ahora del rastreo de contenidos conspiracionistas una profesión, pagada por Facebook y Google, ¿recuerdan siquiera que hace apenas 10 años, en las horas de gloria de Wikileaks, idolatraban a un tal Julian Assange, autor de un pequeño manifiesto sobriamente titulado La conspiración como modo de gobernanza? Bien, menos mal que tenemos a figuras como Julian Assange o Edward Snowden para saber que la conspiración tiene algo de sentido. Plantear la conspiración tiene algo de sentido.
Es decir, que no es poca broma todo lo que hicieron estos hombres. Hay que dar gracias a ellos, no a nadie más, a ellos, por poner de manifiesto todo lo que nos dijeron al respecto de, en fin, todo lo que se sabe, ¿no? Bien, página 41. La página 41 muestra cómo la gestión de la pandemia, desde el punto de vista del autor, tenía como objetivo congelar las revueltas insurreccionales, es decir, tenía como objetivo controlar el orden público. ¿Vale? Dice, ese era por lo demás el objetivo de aquella guerra, como ha sido el de la gestión de la crisis de la pandemia, congelar la onda mundial de revueltas que las precedían. Bien, en la página 42 dice, por definición, no hay emancipación verdadera más que allí donde crece una fuerza opaca a los rayos del poder, donde hay, pues, conspiración. Es decir, que revolucionar es conspirar y conspirar es revolucionar, podríamos decir, ¿no? Bien. Y en la página 43 viene un apartado muy interesante que es la relación existente entre la cuestión de la respiración con la conspiración y con el alma, porque claro, alma es justamente el aliento vital, ¿no? Tal y como lo entendían los griegos, la psique es ese aliento vital, esa respiración, ¿no? Ese aliento que compartimos todos los seres humanos, todos los seres vivos, en última instancia, ¿no? Dice lo siguiente. Sobre todo, hay que quitarle a la conspiración su aura de excepcionalidad. En latín, la conspiratio es el acuerdo, el acorde musical, tanto como la concordia entre los seres. En la liturgia del primer cristianismo, la conspiratio es el momento del osculum, del beso en la boca que se intercambian los fieles, que se convierten así en un solo aliento, en un mismo espíritu. El ritual resultó muy pronto tan molesto para la jerarquía eclesiástica que ésta lo reemplazó por la insípida paz de Cristo. Sobrevivió únicamente en el homenaje medieval del caballero a su señor y aún hoy en día entre los mafiosos. Bien, esto es muy interesante. Me parece muy interesante la cuestión del beso y de la compartición de ese alma, ¿no? De esa conspiración. Es una metáfora, yo creo, muy potente, muy bonita. Bien, nos vamos directamente a la página 65. Estamos ya en el capítulo de la irrealidad que estamos viviendo no es la de una catástrofe que sobrecoge, sino la de un guión que se ejecuta. Y en la página 65 encontramos la crítica, digamos, a el pasaporte COVID. Dice, la futilidad sanitaria ya demostrada en el... No, perdón. Esto, aquí. Del mismo modo, el pase sanitario es cualquier cosa menos sanitario. Es un pase policial que permite su rastreo, que permite clasificar a la población en dóciles y rebeldes y asegurar a la larga su rastreo voluntario. Es un pase comportamental por medio del cual se puede obligar a todo el mundo a hacer cualquier cosa bajo la amenaza de perderlo. Y sigue un poco más, pero bueno, yo creo que se entiende la idea, ¿no? Bien, en la página 69, que es ya el capítulo de la contrarrevolución de 2020, es la respuesta a los levantamientos de 2019, en la que se profundiza y se analiza más a fondo la cuestión esta de cómo la pandemia fue una especie de freno a las revueltas, cosa muy discutible por otra parte, pero lo que hace es poner encima de la mesa las revueltas que estaban en 2019, que no eran otras que las de Hong Kong, Líbano, Cataluña, Chile, Irak, Colombia y ya. Bien, estas son las revueltas que estaban en aquel momento dándose y que al parecer pues, tenían
contra las cuerdas al poder, entre comillas, ¿no? Al sistema. Y en la página 79 nos cuenta un poco, nos habla de las finalidades de la gestión de la pandemia. Y dice lo siguiente: lo que hasta la más pequeña potencia interesada en el mantenimiento del orden mundial podía esperar de la estruendosa declaración de una pandemia era el brutal placaje de un crescendo histórico con un accidente natural, la restauración de todas las autoridades, policía, ciencia, medios, empresas, Estado, la sustitución de la desconfianza hacia los que gobiernan por la de que cada cual contra todos los demás, el aislamiento de los seres en su burbuja social y la consiguiente imposibilidad de cualquier formación de masa, una gigantesca apropiación violenta y exclusiva de toda capacidad de anticipación, organización y proyección en el tiempo, una legitimidad para controlar todas las interacciones humanas por el bien de todos, la desrealización de toda la historia pasada frente a la angustia teledirigida del momento, el efecto visión de túnel, asociado al miedo y la extrañeza, por el que todo lo que no tiene que ver con la supervivencia inmediata se desvanece. Los psicólogos de Harvard han estudiado bien la cuestión. El pánico que convierte en lujo el hecho de seguir razonando y en provocación el de mostrar un poco de perspectiva. Una ruptura en el hilo de la historia en ciernes y una ruptura con toda la historia anterior. Bien, en torno a las páginas 80 y 100, que es el capítulo de la Guerra Fría nunca terminó, es un apartado muy interesante en el cual hace un análisis histórico de todas las conspiraciones que hubo en el siglo XX, y la verdad es que habla de Guerra Fría, nos cuentan cosas muy interesantes, del poder blando, habla del cambio climático, de cómo ya en Vietnam hubo manipulaciones del clima para la guerra y todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con las conspiraciones, pero fundamentadas en informes reales de gobiernos, de organizaciones militares y, en fin, una serie de datos bastante bien construidos y bastante bien fundamentados y muy interesantes, por cierto. Bien, en la página 125 nos habla de la teoría del NUTS, lo deletreo porque es inglés, N-U-D-E-G-E, NUTS, no sé cómo se dirá. Y en el NUTS es la teoría del empujoncito, que es la manipulación sutil del comportamiento de una tercera persona a través de pequeños gestos, pequeños toquecitos que consiguen que una persona haga lo que queramos sin que note que está siendo presionada a hacerlo, ¿vale? Y en la página 126 dice lo siguiente: el poder médico, similar en esto al político, es mucho más el poder de preocupar que el de prometer. Ya está, eso es todo lo que quería leer, ¿no? Todo lo que me interesa. En la página 128 nos habla de las ciencias del comportamiento, de la psicología social y de su papel en la pandemia. Me parece en general muy interesante, así que puede que lo lea todo. Bien, dice lo siguiente: la experiencia británica en materia de aplicación de leyes como la del cinturón de seguridad obligatorio indica que, con la preparación adecuada, se puede lograr cambios rápidos. Algunos países han introducido el aislamiento obligatorio sin que aparentemente se haya constatado mayor descontento popular. La desaprobación social de la propia comunidad puede desempeñar un papel importante en la prevención del comportamiento antisocial o desalentar la falta de un comportamiento prosocial. Hay 9 formas principales de conseguir un cambio de comportamiento: educación,
persuasión, incentivación, coacción, habilitación, formación, restricción, reestructuración del entorno y modelización. Siguen todo tipo de consejos prácticos que se aplicaron con tanto celo que, 10 días después de entregado el informe, las calles del país estaban cubiertas con los mensajes que en él se sugerían. Quédate en casa, salva vidas. Todo el mundo puede tener el coronavirus, todo el mundo puede propagarlo, etc. A mediados de abril de 2020, el gobierno y la prensa nacional lanzaron al alimón la esquizofrénica campaña Todos dentro, todos juntos. Fuera cual fuese tu periódico, venía envuelto en la misma sobrecubierta que ordenaba: quédate en casa. Por los hospitales públicos, por tu familia, por tus vecinos, por tu país, por el mundo y por la vida. En el 20 de marzo de 2020, en Francia, se celebra la primera telereunión del equipo Ciencias del Comportamiento de la Dirección Interministerial de Transformación Pública, la administración encargada de poner la administración en modo startup, con la NUTS Unit de BVA, agencia de publicidad al borde de la quiebra, animada por Eric Singler, un gurú de la comunicación que cree saber que los humanos no son racionales o que la investigación ha demostrado que el hombre tiende naturalmente a obedecer la norma. Vale, y hasta aquí, ¿no? Bien, en la página 132 pues se continúa con este análisis de las ciencias sociales y sobre todo de las neurociencias, cómo se relaciona la cuestión de la neurociencia como discurso del poder con la psicología social, y dice lo siguiente. Vamos a ver. Más allá del NUTS, las ciencias del comportamiento no son sino la enésima y lamentable continuación, bajo un nuevo envoltorio, de los viejos experimentos de psicología social de la Guerra Fría. Les ha bastado con darles una manita rápida de neurociencia, de neuronas espejo y otras hipótesis procedentes del social brain, la teoría según la cual la complejidad del cerebro humano y de sus mecanismos se explica por el carácter gregario de la especie y la complejidad de sus interacciones sociales. En noviembre de 2008, la primera Social Brain Conference reunió en Barcelona a políticos, biólogos, neurólogos y otros expertos en ciencias cognitivas. Disertaron sobre asuntos tan variados como de la hostilidad a la empatía, los estudios de neuroimaginería sobre la construcción de bloques de justicia, o los marcadores genéticos de los buenos y los malos cooperadores, una perspectiva biológica sobre la justicia en los intercambios económicos. Dice lo siguiente, importante: la fe en que las neurociencias sociales van a desvelar, al fin, las claves del comportamiento humano, en el fondo, no añade nada al axioma de la psicología social que Gordon Allport tomaba prestado en un exergo de 1954 al historiador Vico. Los gobiernos deben adaptarse a la naturaleza de los gobernados. Y para ello conviene estudiar bien a la bestia. ¿Vale? Bien, hasta aquí. Bien, en la página 135 hace un comentario con respecto a la cuestión de la mascarilla en la calle. Dice lo siguiente: quien se somete a una norma tan desprovista de todo fundamento como el uso de la mascarilla en exteriores tendrá tendencia a aceptar a continuación todas las demás modificaciones de normas, estas mucho menos banales. Es lo que se llama en psicología social la técnica del pie en la puerta, en este caso más bien el pie en la boca. Bien, en la página 140 habla un poco de las contradicciones en el discurso de la gestión de la pandemia para generar la docilidad ante el caos, ¿no? Como la exposición a sinsentidos genera sugestión, un poco siguiendo a Maquiavelo. Dice lo siguiente:
¿Quién puede decir que, desde hace 2 años, no estamos siendo sistemáticamente sometidos a una sucesión de estímulos de miedo dirigidos a generar un estado de regresión dócil, a un encogimiento metódico de nuestro mundo, a órdenes contradictorias encaminadas a hacernos sugestionables? Y aquí muestra las va por parejas de nociones contradictorias. Está el día un poco cruzado hoy. Bien, vamos allá. Cuidad los unos de los otros, pero huid los unos de los otros. Quedaos en casa, pero id a trabajar. Sed responsables, pero dejadnos hacer. La situación está bajo control, pero puede írsenos de las manos en cualquier momento. El virus es terriblemente peligroso, pero solo mata a los viejos, obesos, diabéticos, enfermos coronarios. Os maltratamos, es por vuestro bien. Confiad en nosotros, os manipulamos. Busquemos la inmunidad colectiva. No hay inmunidad colectiva. Esto es muy gracioso. Unidad de rebaño. O sea, pues somos un rebaño de ovejas. Bien. Las drogas son muy malas, pero rápido, mi dosis, etc. Dice aquí, hay un apunte con respecto a la dosis. Dice, vite ma dosis, en francés, rápido, mi dosis, es el nombre de una aplicación electrónica utilizada en Francia para concertar citas de vacunación. Bien. En la página 143 hay una crítica a la gestión científica sectaria. Dice lo siguiente. Lo que se presenta como gestión científica de la peor pandemia desde la gripe española de 1918 también puede describirse como la aplicación a los ciudadanos de sociedades enteras de las técnicas de manipulación mental que normalmente se atribuyen a las sectas. Aislamiento metódico del sujeto, ruptura organizada de sus vínculos con el mundo y con los demás, privación de los hábitos que le dan su consistencia característica, presentación apocalíptica del mundo exterior como sede de una inmensa amenaza, como entregado al mal, construcción en sustitución del mundo perdido de una realidad fantasmal no susceptible de ser invalidada por la experiencia, encierro del sujeto en esa ficción, difamación de toda actitud crítica y, para terminar, para que este mundo psicótico y marchito se sostenga, designación como enemigos de los traidores internos, de los disidentes, causa de la persistencia del mal y amenaza para el grupo, designación que autoriza la instauración de un relato dinámico, heroico y movilizador de lucha contra los cómplices del mal. Bien, amén, ¿no? Increíble, yo creo que hay más razón que un santo. Bien, pues bueno, en las páginas 146, 147 y 148 hace un poco la crítica a cómo en realidad la conspiración siempre es contra los conspiracionistas, ¿no? Dice el propio texto, así pues, hace ya décadas que, desde el más insignificante púlpito periodístico, empresarial, publicitario, de comunicación, de filosofía posmoderna y hasta de estrategia militar, nos machacan con que lo real no existe, con que la realidad se inventa, con que el sujeto humano vive confinado en su burbuja epistemológica, con que todo es cuestión de percepción y que las percepciones se gestionan, se construyen y se manipulan a voluntad. Y, acto seguido, denuncian como paranoica o conspiranoica la sensación de que toda esta sociedad parece una gigantesca maquinación. Se indignan por la facilidad con que las fake news pueden competir con la propaganda oficial. Incluso se alían en vano para verificar la información. Ponen el grito en el cielo ante una supuesta epidemia de conspiracionismo. Rastrean la conspiración de los conspiracionistas. Se escandalizan porque ya no se les cree, cuando llevan medio siglo teorizando la necesidad de la mentira. No son las informaciones sobre el mundo las que se han vuelto falsas. Es el mundo mismo. Todo el que tiene ojos para ver se ha dado cuenta.
Nunca se ha hablado tanto de verdad como en este mundo de mentirosos profesionales. Podríamos llamarlo dialéctica de la mistificación. Las artes de la manipulación han alcanzado tal grado de difusión que ya no funcionan. Bien. En fin. Esta página la verdad es que está toda muy bien, ¿eh? Podríamos leerla toda entera, pero vamos. Lo vamos a dejar aquí, ¿no? Puede que lo deje aquí porque aún me queda bastante y continuaré en un segundo vídeo. Lo voy a hacer en 2 partes para que no se haga tan largo y nada. Lo dicho, un saludo, hasta la próxima, nos vemos en el próximo vídeo.